Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Marcos, en el capítulo 8, el versículo 27. San Marcos capítulo 8, versículo 27, dice lo siguiente. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la compañía y la presencia de los ángeles en nuestro medio. Padre amado, gracias por la compañía hermosa del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque usted está en nuestro medio. Santo Padre, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero también gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas sean bendecidos también. Ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, habilítenos, prepárenos, capacítenos para estar en el Espíritu y entender las cosas espirituales. Que no haya interrupción en nuestra mente, que seamos guiados y dirigidos por su gracia, por su amor y su bondad, a la comprensión de su verdad divina. Y al salir de aquí, cada uno lo haga bendecido con la presencia del Espíritu Santo. Diríjanos, Dios, ilumine nuestro entendimiento, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos dicho que en el siglo XIX se descubrió que el Evangelio según San Marcos se escribió primero que Mateo y Lucas. Hemos dicho también que se creía al principio del siglo III al siglo IX que Marcos era una copia de Marcos, que Marcos era una copia de Mateo y de Lucas. Los tres evangelios primeros de la Biblia, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman los evangelios sinópticos. Pero recientemente, desde el siglo XIX, se ha ido descubriendo la belleza, la profundidad y la hermosura del evangelio según San Marcos. El evangelio según San Marcos, a pesar de que es el más pequeño de los cuatro, fue el primero que se escribió. La idea de Marcos era presentar una biografía del Señor Jesús, pero con un estilo nuevo que se llama evangelio. La palabra evangelio entonces nace con San Marcos, no con Mateo, ni con Lucas, ni Juan. Evangelio comienza con Marcos. Y la idea de evangelio en Marcos, como estudiaremos a mitad de la semana, tiene mucho que ver con un concepto antiguo, una palabra hebrea que es basar. Ya trabajaremos con la palabra basar, trabajaremos con el libro de Isaías y con lo que tiene que ver con la parte de Jesús como el mensajero, el que viene a traer una buena noticia, el que viene a anunciar buenas nuevas de salvación. Ahí estudiaremos el valor, el significado de la palabra evangelio y no será hoy. Hoy necesitamos seguir haciendo la introducción del libro. Ya lo veremos. Si usted lee San Marcos capítulo 1, vamos rapidito. San Marcos capítulo 1, mire cómo Marcos comienza su evangelio. Y esto nos tomará unas cuantas horas, sencillamente estos primeros versículos. Versículo 1 hasta el versículo número 3. Dice San Marcos 1, 1 al 3. Principio, ¿de qué cosa dice? Del evangelio de Jesucristo. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta. Y dice ahora, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Por qué Marcos comienza con un versículo de Isaías? Eso amerita sentarse a estudiar y nos va a llevar varios días. Por eso, dejemos eso tranquilo y sigamos tratando de entender la belleza del Evangelio para luego entender el propósito del mismo. Mi pregunta, los que han estado aquí, ¿tiene sentido estudiar San Marcos, sí o no?
¿Sí o no? Hemos dicho que la clave del Evangelio son dos preguntas. Primera pregunta, ¿quién es Jesús? Segunda pregunta, ¿quiénes son los discípulos? Hemos dicho también que el Evangelio según San Marcos lo escribió Juan Marcos. Era sobrino de Bernabé. Y decíamos también que Marcos fue el asistente de Pedro. También trabajó con Lucas y tuvo conocimiento de cerca con Pablo. Marcos se supo rodear de personas que estaban completamente dedicadas y consagradas a Dios. Pablo, por ejemplo, escribió de los 27 libros del Nuevo Testamento, escribió 14. Y Lucas escribió 2. Así que 14 y 2 son 16. Creo que no me equivoqué. No me equivoqué. Y Marcos escribió 1, son 17. Entre ellos 3 escribieron 17 de los 27 libros. Mi pregunta, ¿sabían o no sabían lo que estaban haciendo? ¿Sabían o no sabían? Así que Marcos tenía conocimiento de Jesús porque Pedro le enseñó y Pedro estuvo caminando con Jesús desde el principio hasta el final. Y también tenía conocimiento teológico de lo que Pablo sabía porque Cristo se le reveló a Pablo y Cristo le enseñó al mismo Pablo, pero por favor, Pablo tenía toda una preparación que los otros discípulos no tenían, ¿cierto o falso? Así que la preparación de Marcos tenía un nivel bien alto y cuando se sienta a escribir, no se sienta a inventar, se sienta a poner por escrito lo que Pedro le había contado. Todo el conocimiento y la experiencia de Pedro, Marcos la registra ahora en su evangelio. Viaja con Pedro, camina con Pedro, trabaja con Pedro y entonces registra para todo el mundo, en realidad para la gente de su tiempo, pero ya llegó hasta nosotros, registra lo que Cristo hizo. El Evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos trabajando precisamente con la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y lo estamos haciendo, lo que se pudiera decir, como un pantallazo general, como una visión panorámica, es la palabra. Hemos visto que cuando Marcos responde la pregunta, ¿quién es Jesús? No responde con palabras ni conceptos, sino que lo responde con hechos, con experiencias. Y decíamos que utiliza mucho una frase, la frase en griego eudus, que significa enseguida, que significa inmediatamente. Igualito como se prepara una película de Hollywood. No, usted no pierde tiempo pasando de una escena a la otra, sino que eso es así. Termina una escena y de una vez lo pasan a la otra escena. Y de una vez lo pasan a la otra escena. Y usted no tiene tiempo de reponerse. Y luego lo enfocan en la otra escena. Vimos a Juan Marcos respondiendo quién es Jesús, diciéndonos es maestro. Lo vimos enseñando. Número 2, tiene victoria, tiene poder sobre los demonios. ¿Lo vimos bregando con demonios esta mañana, sí o no? A ver, sí o no. ¿Venció los demonios? Y él sigue presentando cuadros o escenas en esta película para decirle a usted que no hay ningún problema que usted tenga que Cristo no pueda resolver. Pero no habla palabras, presenta experiencias, evidencias, pruebas. ¿Eres una persona tapada de la mente? Mira, Cristo es un maestro excelente, te puede enseñar. ¿El demonio te está molestando? Cristo tiene poder sobre los demonios. ¿Cuál es tu problema? Marcos te dice, aquí tiene un ejemplo de lo que Cristo hizo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? La vida cristiana es una experiencia con Cristo. No son conceptos. La gente cree que porque tiene muchos libros en su escritorio, muchos libros en su anaquel, piensa que sabe mucho. No se engañe. No se engañe. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La pregunta es, ¿conoce usted a Dios? La pregunta es, ¿conoce usted a Jesús? ¿Puedo leer un versículo que le moleste? A ver, ¿sí o no? A mí me gusta predicar que la gente se moleste, porque si no se molestan, se duermen. Pero si usted se incomoda, se le quita el sueño, ¿sí o no? ¿Puedo leer este versículo? A ver, ¿lo leo o no lo leo? Este versículo me encanta. Este versículo lo predico en toda la serie de mi vida, siempre aparece este versículo. Jeremías capítulo 9. Me encanta este versículo. Digo que es el secreto de la vida, el secreto de vivir. Si usted sigue este versículo y hace como ese versículo dice, su vida se convierte en un poder en el mundo entero. Si usted quiere ser una persona especial y una persona que el mundo entero conozca, aprenda y viva este versículo. Son 2 versículos sencillos. ¿Están listos?
Seguro que están listos, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9. Mire que quien habla es Dios. ¿Quién está por encima de Dios? Nadie. Si usted sigue lo que Dios dice, ¿tiene Dios poder para ponerlo por encima de todo el mundo? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría a usted ser un instrumento de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Amén significa que sí? ¿Saben lo que ustedes están diciendo con amén? ¿Saben todo lo que están diciendo? Dice en el capítulo 9 del libro de Eclesiastés, ten cuidado cuando le hace promesas a Dios. Más vale que no le prometa y no que le prometa y no cumplas. Cuando usted dice amén, está diciendo me comprometo con eso. Y usted no sabe lo que yo voy a leer. Amén es una variante de amán, un verbo hebreo. Amán significa certeza, certidumbre, seguridad, firmeza, confianza. Amán significa que Dios siempre cumple lo que promete. Amán significa que Dios no miente ni falla. Amán significa que Él hace sus promesas y son fieles y verdaderas. Pero amán también nos hace entender que He-Emin y Emunah tienen que ver con el valor de la palabra fe. Fe significa que usted conoce a Dios y que usted confía en Dios como Habacuc. Aunque no haya nada, usted sabe que Dios siempre cumple su palabra. Eso es lo que están diciendo. Así que amén es una variante pronominal de amán, que significa es así. No es así sea. Es así, porque si es así sea, es una posibilidad. Usted está diciendo que Dios es un mentiroso. Que puede que se pegue, puede que no se pegue. Pero amén y amén significan es así. Lo interesante ahora viene. ¿Seguimos por aquí? ¿Le va a doler esto que viene ahora? ¿Amén? ¿Amén, amén? Coja ahora. Emunah dice la característica y el perfil de los que dicen amén. Emunah significa fidelidad y santidad. Si es verdad que usted tiene fe, si es verdad que le cree a Dios, si es verdad que dice amén, usted es un cristiano fiel y santificado, una persona consagrada. Amén. ¿Ven cómo que el amén comienza a manguar? Si usted dice amén, usted está renunciando a usted mismo y está entregándose y confiando en Dios. Maldito el varón que confía en el hombre, pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y ahora mire lo que dice Jeremías. Eso era Jeremías 17:5. Mire lo que dice ahora Jeremías 9, 23, 24. Ponga cuidado. Es lo que dice Jehová. Y es lo que justamente está en el pensamiento de San Marcos. ¿Qué dice el versículo 23? Jeremías 9, 23. Así dijo ¿quién? Así dijo Jehová. La palabra Jehová que aparece aquí es el tetragramatón JHWH. Donde se dice Jehová, o se dice Yahvé, o se dice Yahweh. ¿Recuerdan cuando Dios habló con Moisés en el Sinaí? Le dijo, Jehová, este es mi nombre. Y con ese nombre no me presenté ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. La palabra JHWH significa, yo soy el Dios siempre presente. Yo soy el que soy. La idea yo soy el que soy significa, yo siempre estoy presente. Si Dios siempre está presente, ¿por qué vivimos como vivimos? Si Dios siempre está presente, ¿por qué desconfiamos como desconfiamos? Si Dios siempre está presente, ¿por qué somos tan incrédulos? ¿Se entiende o no se entiende? Amén. Como que los amén ya se están menguando. No, ahora hay que decirlo con más fuerza. ¿Qué pasó? Hay que decir amén. Recuerde, Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenga cuidado. ¿Por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No es porque yo lo hago. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted no puede hacer nada. Usted puede darle su voluntad a Dios, su mente a Dios, su vida a Dios, y Dios hará en usted todo lo que tenga que hacerse. Amén. Amén o no amén. La idea es rendirse a Dios. La peor tragedia es que el ser humano no se quiere rendir a Dios. Seamos honestos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Queremos gloria humana y en cambio Dios quiere exaltarnos para darnos la belleza y la santidad de su carácter.
¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? En Efesios capítulo 3, versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo nos dice, número 1, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros. Número 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y número 3, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dígame a mí, si el Espíritu Santo, si Jesús y el Padre, los tres, vienen a la vida suya, ¿qué cosa será imposible para Dios? En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, Gabriel dijo, porque nada hay imposible para Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces Dios quiere glorificarse en la vida suya. Pero quiere que usted se rinda a Él. Ríndase completamente. Esto de que luchando, déjese de estar luchando. Ríndase. Mientras usted más lucha y patalea, más se hunde. ¿Saben lo que es una arena movediza? ¿Qué es lo peor que una gente puede hacer si está en la arena movediza? Moverse. Estése tranquilito. ¿Le gusta a usted el chisme? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Sí o no? ¿Recuerdan cuando Dios sacó su pueblo de Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto? Primero lo llevó hacia el Mar Rojo y entonces los ejércitos de Faraón venían para acabar con el pueblo. Faraón pensó, oye, qué estratega más raro es Dios. Lleva el pueblo directo hacia el mar. A ambos lados están las montañas. Enfrente está el mar. Y detrás venimos nosotros a arrancarle la cabeza. Pero qué general más raro es este. Mi pregunta, ¿pelea Dios por su pueblo? Amén. Cuando el pueblo vio que el ejército de Faraón venía y que estaban frente al mar y que no pueden escaparse ni a la derecha ni a la izquierda, entonces pegaron el grito y le dijeron a Moisés, ¿y qué haremos? Y Moisés inmediatamente sacó su celular y llamó, aló, sí, comunícame con el Señor, corre. Estaba apurado Moisés. Y le dice el Señor, ¿qué pasó, Moisés? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Dile al pueblo que marchen. ¿Para dónde tenían que marchar? ¿Para donde el ejército de Faraón? No. ¿Para las montañas? ¿Para dónde tenían que marchar? Y cuando se metieron al agua, ¿qué pasó con el agua? ¿Qué pasó con el agua? Seamos sinceros usted y yo. Compadre, cuando le dicen que marche, ¿para dónde marcha usted? ¿Se entiende? En el capítulo 14, déjense ahí tranquilos, manténgase aquí en Jeremías. Déjenme leer lo que dice Éxodo 14:14. El pueblo estaba nervioso y asustado. Alabado sea Dios. Nervioso y asustado. Y no sabían qué hacer porque el ejército venía por ahí. Y venían a arrancarle la cabeza. Capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y ahora viene el secreto. ¿Qué le dije a Moisés? Jehová, ¿qué cosa dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿cómo? Tranquilos. El problema es que uno no cree. No, que yo quiero hacer algo. No, que te esté tranquilo. No, Señor, déjeme ayudarlo. Que te esté tranquilo. No, que yo quiero, déjeme tirar una piedra. Mire. ¿Qué hizo el pueblo? Cruzar el mar. ¿Qué hizo el ejército de Faraón? Se metieron al mar. Y cuando el pueblo iba avanzando, le dice Dios a Moisés, ya todos se metieron, Moisés. Ahora toma el báculo, toma la vara y señálala hacia el mar para yo arreglar a esta gente de Faraón. ¿Tenía una buena estrategia Dios? ¿Han oído por casualidad la frase Jehová de los ejércitos? ¿Saben lo que significa Jehová de los ejércitos? Lo que significa es que Dios tiene toda la creación de su lado para pelear contra sus enemigos. ¿Entendieron eso? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? No hay nada que exista que Dios no pueda usar para atacar a sus enemigos. ¿Se acuerdan de Coré, Datán y Abirán? ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
Moisés se le calentaron los ojos y le dijo, ustedes me han acusado a mí, estaba caliente el moreno, estaba caliente Moisés, ustedes me han acusado a mí de esto, de aquello y de lo otro, yo nunca he tomado a ustedes ni una oveja, ni un burro, ni nada, ni le he puesto la mano. Oigan, se calentó Moisés y le dijo, si ustedes mueren la muerte de todos los vivientes, Jehová no me llamó. Pero si la tierra se abre y se lo traga todo con lo que tienen y se cierra, entonces Jehová mandó. ¿Qué hizo la tierra? Lo tragó y lo cerró. ¿Qué más quiere Moisés? Tenga cuidado con meterse con un siervo de Dios. Tenga mucho cuidado. Porque Jehová puede usar todo lo creado para cuidar a sus hijos. ¿Se acuerdan de Gedeón? Perdón, de Josué. En Gabaón, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se estaba ocultando el sol, sí o no? ¿Qué orden le dio Josué al sol? Detente sol sobre Gabaón y tu luna en Jalón. ¿Se detuvo o no se detuvo? Lindo cuando usted lee la historia que dice que hubo una lluvia de granizo que mató más enemigos que todo lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Quién tiene el granizo preparado para el tiempo del fin? Jehová. Destruyó el mar rojo a todo el ejército de Faraón. Entonces, ¿de qué se preocupa? Si Jehová está con usted, estése tranquilo y mire la salvación de Jehová. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente usted está pasando por una prueba o tiene algún problema. Y Jehová quiere que usted mire el problema y no que mire a Jehová. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Marcos nos está enseñando que el todopoderoso Dios se hizo hombre y vino a la tierra. Y venció todos los males que el ser humano puede tener. Y los venció para que usted y yo creamos que Él puede. Y si usted cree, Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Volvamos a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Aquí está la clave de una vida exitosa. Y tenemos que continuar con San Marcos. Una pregunta le hago, ¿es hermosa la Biblia o no es hermosa? ¿Es hermosa o no es hermosa? Versículo 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Cuáles son las tres cosas que dicen aquí? Número 1, sabiduría, conocimiento, títulos. Yo soy el doctor fulano de tal. Yo tengo una maestría en tal cosa. ¿No se han dado cuenta que la gente mientras más título tiene como que se le sube el santo al cielo? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Sí, es más, es una cosa tan ridícula, con todo respeto, que a veces se creen que son semidioses. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y piensan que no pueden ni saludar ni sentarse con la gente sencilla. Oiga, qué barbaridad. Y te atropellan. Te atropellan, te ignoran. No hagan silencio porque no lo voy a contar. Yo voy a seguir aquí con mis hermanos. Número 1, sabiduría. Número 2, valentía. Número 3, riquezas. ¿No le parece que son las tres cosas por las cuales la gente a veces le vende su alma al diablo? Hay gente que por un doctorado hasta pierden la fe. Por un doctorado hasta hacen lo que sea. Tenga cuidado, por favor. Tenga mucho cuidado. Número 2. ¿Cuál es la segunda cosa que dice Dios? Valentía, poder. Número 3. Riqueza. No se alaben de eso, dice Dios. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Qué dice Dios? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mi pregunta para usted, si dedico tiempo para conocer a Dios, para dedicarme a Dios, para caminar con Él, para servirle a Él, ¿estaré yendo en el camino correcto, sí o no? ¿Sí o no? Usted está en el camino correcto. Usted vino a este lugar y usted está escuchando o participando de esta programación sencillamente para conocer más de la palabra de Dios y conocer mejor a Dios. ¿Es cierto o no lo es? ¿Qué estamos leyendo? La Biblia. ¿De quién estamos hablando? De Dios. ¿Qué estamos aprendiendo? La clave para vivir mejor.
vivir conforme a la voluntad de Dios. En el Evangelio según San Marcos, Marcos nos dice que ese Hijo de Dios, que es un título mesiánico, es Dios Emmanuel, que vino a la tierra y se hizo hombre. Y ahora viene a mostrar a los seres humanos el empeño y el interés que Dios tiene de ayudarles. Y muestra en cada escena de la vida de Jesús cómo Cristo vence todas las circunstancias que la vida usted puede encontrar. Todas. Vamos a la siguiente, San Marcos. Capítulo número 4. San Marcos, capítulo número 4. Ayer, en la última sección, en el último tema, vimos cómo Cristo perdonó al hombre paralítico que bajaron del techo. Ahora vamos a trabajar en una nueva sección, capítulo 4, versículo 37. Cómo Dios tiene autoridad sobre el viento y las olas. Dios tiene autoridad sobre los elementos o los fenómenos de la naturaleza. San Marcos, capítulo 4, versículo 37, dice la palabra de Dios. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, ¿qué cosa? Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y yo le pregunto, ¿no es ese el Cristo que usted dice creer? ¿Y por qué vive con tantos miedos y temores? Marco nos está presentando evidencias que Cristo es digno de confianza, que tiene poder sobre todo y usted puede confiar en Cristo. ¿Es lindo o no es lindo lo que está haciendo Marcos? Recuerde que estamos dando un pantallazo general, estamos dando una panorámica del Evangelio. Luego debemos estudiar las partes y cada detalle del Evangelio. El Evangelio es tan sabroso, tan hermoso, que cuando uno se envuelve en él, cuando uno se sumerge en él, uno no quiere terminar. ¿No se dan cuenta que el tiempo se va y uno no se da cuenta? A ver, ¿sí o no? ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? ¿Está diciendo San Marcos que Cristo tiene poder contra la tormenta y la tempestad, sí o no? ¿Qué le dijo Cristo a la tormenta y la tempestad? Calla, enmudece. ¿Qué hizo la tormenta? Se aquietó. ¿Qué hizo el cielo? Se despejó. ¿Qué hizo el mar? Se tranquilizó. ¿Por qué? ¿Quién es este hombre que le puede decir al viento y al mar que se tranquilicen? Colosenses capítulo 1. Mira lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Galileo? ¿Qué le pasa a este tipo que el mar le obedece y el viento y la tempestad? Versículo 15. Ese hombre, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él, ¿qué dice ahora? Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. ¿Y para quién? Y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Quién las creó? Él. ¿Quién es el dueño? Él. ¿Para quién la crearon? Para él. ¿Quién es el legítimo dueño de todo? Él. Entonces, cuando él dice algo, usted se tranquiliza. Tiene que tranquilizarse. Hasta los demonios se retuercen cuando se encuentran con Cristo. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? ¿Cuántos demonios habían ahí? Una legión. Y cuando el demonio se encontró con Cristo, se tiró de rodillas y le dijo: ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Porque ha venido a destruirnos antes de tiempo. Mi pregunta, ¿no es ese el Cristo Salvador? ¿Sí o no? ¿No fue ese el Cristo que desarmó su sangre en una cruz por usted? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Lo dio todo Cristo por usted. Entonces, ¿por qué usted no puede confiar en él? La ciudad de Capernaum y la ciudad de Bethsaida van a ser sentenciadas ante el tribunal divino como en ningún otro lugar. Cristo dijo: ay de ti, Bethsaida, ay de ti, Corazín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, hace tiempo que se hubieran arrepentido en polvo y ceniza. La gente de Capernaum, la ciudad donde Cristo se crió, no creyeron.
Y dice que por su incredulidad Cristo no pudo hacer muchos milagros. ¿Qué pasa con la vida tuya, querido, querida? Tal vez tu incredulidad no está permitiéndole a Cristo hacer milagros en tu vida. ¿Puedo hacer una pregunta sincera? ¿Sincera? ¿Seguro que lo puedo hacer la pregunta? ¿Qué cosa es incredulidad? ¿Qué significa incredulidad? No creer. ¿Qué cosa significa? No creer. Cristo dijo al que cree. ¿Cuál es tu problema? Yo no sé. Una cosa yo sé, Cristo es más grande que tu problema. Y Cristo tiene solución a cualquier problema. No importa que sea de enseñanza, no importa que sea de pecado, no importa que sea una tormenta, no importa que sea el demonio, Cristo está por encima de todo eso. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, Cristo lo hace. Si usted no lo cree, Cristo no lo puede hacer. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? San Marcos. Veamos a Cristo en otro ambiente. Tenemos mucho que estudiar esta semana y el tiempo apremia. Además de tener autoridad sobre el viento y las olas, Cristo también tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre los muertos. ¿Es así o no es así? Mire qué cosa linda. San Marcos capítulo 5, versículo 25. San Marcos capítulo 5, versículo 25. Cristo tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre los muertos. Marcos 5, 25. ¿Cómo dice el verso 25? Leamos del 25 al 34. ¿Cómo dice el 25? Marcos 5, 25. ¿Cómo dice? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba como peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Y qué pasó? Vamos a ponerlo a usted en tiempo y espacio, en el marco histórico. Cristo termina el Sermón del Monte. Después que termina el Sermón del Monte, recoge los discípulos y se va a la zona de Gadara, la zona de Decápolis. Cruza el mar y llega al otro lado. Cuando llega al otro lado, viene corriendo un endemoniado, el endemoniado gadareno. Cuando llega hasta donde está Cristo Jesús, los discípulos se metieron en miedo. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Compadre, se mandaron a correr. Se olvidaron de Jesucristo y se olvidaron de todo. Corrieron tanto que cuando regresaron el tipo ya estaba hasta vestido con ropa. Yo no sé dónde Cristo la consiguió, pero hasta tuvo tiempo de conseguirle la ropa al tipo. Así que ellos corrieron porque no sabían quién era Cristo. Cristo echó fuera a los demonios, una legión, 6.500 demonios, y los demonios acabaron con un hato de cerdo. Limpió al endemoniado y todo lo demás. Cuando el pueblo vino, cuando la gente vino a ver lo que había pasado, al ver que todos los cerdos se habían muerto, se cayeron por el desfiladero y murieron en el mar, le pidieron a Cristo que se fuera de su ciudad, que se fuera de su contorno, que se fuera. Cristo regresa al otro lado. Cuando regresa al otro lado, recuerden que en el viaje para Gadara es la cuestión de la tormenta, la tempestad que Cristo calma. Cuando regresa, entonces aparece un jefe de la sinagoga llamado Jairo y le dice: mi hija está gravemente enferma, ven y pon tu mano sobre ella para que se sane. Camino a la casa de Jairo, entonces esta mujer que tiene flujo de sangre hace 12 años, dice: si yo me acerco a Cristo y toco su manto, me sano. Pero es tanta la gente que hay en el camino y una multitud tan grande que se le hace difícil llegar hasta Jesús. Pero ya vimos en el versículo que ella llegó hasta donde estaba Jesús y ahora lo va a tocar. Dice la Biblia, versículos 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba, ¿qué cosa dice? Sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Yo le hago una pregunta. ¿Era una multitud de gente? ¿Todo el mundo lo estaba tocando? No. Interesante. Interesante.
Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, ¿qué cosa? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Se sanó o no se sanó? ¿Tiene Cristo poder para sanar la enfermedad? ¿Tiene o no tiene poder? Bueno, pues yo puedo decirle que sí. Porque a mí 3 veces me mandaron a morir a mi casa cuando era un adolescente y los médicos no podían hacer nada. Le oré a Cristo y me sanó. O le garantizo que estoy sano, ya tengo 54 años. Y eso ocurrió cuando tenía 21, 22 años, 23 años. Y estaba, compadre, me estaban preparando como esos pollos que preparan para meterlo al horno. Estaba bien sazonadito para meterme a la caja. Y el Señor dijo, no señor, el negro no se muere ahora. Ya pasaron muchos años. Mire qué cosa linda ocurrió. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga de Jairo y le dijeron, ya tu hija se murió, deja al maestro en paz. Cuando Cristo está oyendo lo que le están diciendo a Jairo, lo mira y le dice, oye, no temas. ¿Qué cosa le dice? Cree solamente. ¿Murió o no murió la muchacha? Si a usted le dicen que un hijo se murió, ¿qué usted piensa? ¿Ya se acabó? ¿O no? ¿Sí o no? Cristo nos está diciendo, si está enfermo, no tenga miedo. Y aun si se muere, no tenga miedo. Cuando Cristo vino donde Marta y María, ¿cómo estaba Lázaro? ¿Seguro que estaba muerto? ¿O estaba bien muerto? ¿Cuántos días tenía muerto? ¿Qué significa que tenía 4 días muerto? Que estaba muerto, remuerto y recontramuerto. El problema es, escuche, ustedes se ríen, pero esto teológicamente esto tiene un sentido. Espérese, déjeme explicarle. ¿Por qué Cristo no vino el segundo día? Ni el tercero. ¿Por qué esperó el 4º día? Había una creencia folclórica, una creencia del pueblo, y una creencia pagana, de que la gente cuando moría, el espíritu andaba rondando 3 días. Y que se iba al 4º día cuando veía que aparecían los gusanos en el cuerpo. Así que Cristo dijo, bueno, pues déjenlo que se pudra bien, y entonces yo voy ahí. Al 4º día vino, y cuando vino, ¿qué le dijo Marta cuando fue a la tumba? Señor, cuando dijo, muevan la piedra, ¿qué le dijo? Señor, ya hiede. Mi pregunta, ¿estaba preocupada Marta por la multitud? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oye, mi hermanito ya está podrido, ahora esta gente va a oler esa podredumbre, qué vergüenza. ¿Verdad que a veces estamos tan preocupados por la gente que nos olvidamos de ver lo que Cristo puede hacer? ¿Sí o no? ¿Estaba preocupado Lázaro en la tumba? No, los muertos nada saben. Nada saben. Y ahora le dice Cristo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué le dijo al de la sinagoga, a Jairo? No temas, cree solamente. ¿Qué le dijo al padre de familia cuando trajo a su hijo que estaba endemoniado? ¿Qué le dijo Jesús? Al que cree, todo le es posible. La pregunta para usted, ¿usted le cree al Señor? Amén. Seguro, acuérdese que amén tiene que ver mucho con la fe y tiene que ver con creer. Queridos, ¿entiende lo que estamos haciendo? Si algo no está pasando en tu vida, pregúntase si es verdad que tú crees en el Señor. Usted solamente cree y confía en la persona que usted conoce. Usted no cree en quien usted no conoce. Si usted no conoce a Jesús, usted no cree en Él, ni confía en Él. Necesita conocer a Jesús. Necesita relacionarse con Él. Necesita pasarse tiempo con Jesús. Usted jamás conocerá a una gente si no dedica tiempo a conocerlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Déjese esa bobería de que enamoramiento por internet. Usted no sabe si ronca, si no ronca. Usted, oiga. No, mejor sigo con mis hermanos. ¿Se entiende o no se entiende? Llegaron a la casa de Jairo, la gente estaba llorando. Cuando llegaron, la gente se preguntó, bueno, ¿y para qué vinieron si la muchacha se murió? Y Cristo le dijo, no, la niña duerme. Y la gente dijo que duerme y se rieron de él. Esta está muerta y bien muerta. ¿Tiene Cristo poder sobre la muerte? Amén. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la resurrección y la vida. Y entraron a la sala y le dijo a Cristo, ok, sáqueme toda esta gente de aquí. Esta bulla, esta algarabía. ¿Saben lo que eran las plañideras? Eran mujeres que su profesión era llorar.
Usted contrataba a la jefa, le decía, necesito un equipo de lloradoras. ¿Cómo no? Necesito que lloren 3 horas. Muy bien. ¿A cómo le salen? Bueno, te vamos a cobrar las horas X cantidad de dinero. ¿Ok? Y pasaban 3 horas, un equipo de lloradoras, 1 hora. ¡Ay, guay! Se iba ese grupo y otro un grupo nuevo. Un relajo, pero eso era un negocio, era un contrato. Así que las plañidoras estaban allí ensayando para empezar a llorar. Que tú, déjame relajo, esa mujer de ahí. Y entró con Pedro, con Juan y Santiago a la sala de la niña. Fue y se acercó y la tipa verdaderamente que estaba bien muerta. Y en arameo le dijo, Talita Kumi. O sea, niña, despiértate, levántate de ahí. La tipa abrió los ojos, se sentó, miró a Jesús y le dice, ¿tú tienes hambre? Denle de comer. Cosa linda, mamacita linda. ¿Tiene poder Cristo o no tiene poder? Y la tipa se fue a comer. Y el papá y la mamá mira. Oiga, ¿se acuerdan ustedes? A mí me gusta la Biblia. Uno en la Biblia, si usted leyera más la Biblia, uno se ríe, uno goza, uno llora. ¿Se acuerdan ustedes de una viuda que iba saliendo de la aldea de Naín con su hijo muerto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y era el atardecer, los discípulos y Cristo venían llegando a la aldea y las puertas de la aldea estaban abiertas, pero venían con tristeza. Vieron esa caravana fúnebre que venía, que iban antes que se ocultara el sol a enterrar a ese muchacho. Y los discípulos, que eran muy curiosos, yo no dije chismoso, dije curioso, preguntaron qué pasaba y alguien le dijo, no, esta señora se le murió el único hijo que tenía, la que la sustentaba y todo, y la señora está llorando desconsolada porque ese era su sostén. Y entonces los discípulos fueron donde el Señor Jesús y dijeron, maestro, ¿qué? Esa viuda se le acaba de morir su hijo, lo único que ella tenía, quien la sostenía y la sustentaba. Y me imagino a Cristo que decía, no me diga, sí, así, sí. Y entonces, maestro, ese muchacho hay que resucitarlo. Cosa rica, mamacita linda, como quien dice, hay que hacerle un cheque, hay que pagar. ¿Tiene Cristo poder para resucitar? ¿Sí o no? Cristo se acerca y le dice a los tipos que llevan al muerto, le dice, pónganlo en el suelo. Imagino a aquellos tipos mirar a Cristo raro, como, decía curioso, está bien, lo ponen en el suelo, parece que quiere ver. Y entonces le dice, Cristo, el muerto está ahí, la gente está curiosa mirando. Y Cristo mira al muerto y le dice, oye muchacho, despiértate de ahí. El tipo abre los ojos, me imagino que abosteza, se quita la cuestión de encima, empiezan a quitarle porque lo envolvían en una mojiganga. Le cortaron todo eso, se levanta de allí y la gente sale corriendo, compadre. Cada vez que un muerto resucita, la gente sale corriendo. ¿Se acuerda la última vez que tuve un muerto resucitar? ¿Usted no se acuerda? Cuando usted lo vea por primera vez, le garantizo que usted va a correr. Salieron corriendo y Cristo le dice al muchacho, vamos, le dio la mano, lo levantó y se lo devolvió a la mamá. ¿Tiene Cristo para resucitar muerto? ¿Sí o no? Yo no sé cuán muerto espiritualmente tú estás. Cristo tiene poder para resucitarte. ¿Le pueden creer a Cristo? ¿De qué estamos hablando? De la Biblia. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. ¿Podemos confiar en Cristo? Es lo que Marcos nos está enseñando. Lo estamos haciendo así en forma pintoresca porque así es que Marcos quiere que usted lo vea como una película. ¿Se han dado cuenta que cuando una película es buena usted no se despega de mirar el televisor? Y cuando mira a fulano, espérate, no, que te espere. Y ahí se conecta. Y eso es lo que quiere Marcos en su evangelio, que se lo vea como una película, que no te despegue. Hay gente que se quedan así que la baba le corren. ¿O no? Y los jugadores de fútbol, de esta mojiganga de soccer, oye, eso sí le coge mal, porque cuando pegan un gol brincan, que algunos están dando unos petacazos en la cabeza. ¿Están qué cosa? Concentrados. Y es lo que Marcos quiere que hagamos con su evangelio. Que nos concentremos en lo que él está enseñando acerca de Jesús. Cristo tiene poder para sanar y tiene poder aún, ¿para qué cosa dice? Resucitar a los muertos. Tristemente tenemos que empezar a aterrizar. ¿Cuál es la pregunta clave? La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Ahora deberíamos entrar, y permítame poner un poco de miel en la boca para cuando le guste y empiece a saborear, terminamos para que tenga que venir mañana. Ahora tenemos que preguntar, ¿qué dice la gente de Jesús? ¿Quién es Jesús? Y tenemos que ver el testimonio de mucha gente. Hasta Herodes dice quién es Jesús. Hasta los demonios dicen quién es Jesús. Una montaña de personas avisan o anuncian los amigos de Jesús
Herodes dice quién es Jesús, la gente del pueblo, los escribas y los fariseos, todo el mundo da una definición de quién es Jesús. La pregunta final es, ¿y usted qué dirá? Eso será lo de mañana. Pero ahora termino con una pregunta. ¿Tiene Cristo poder para sanar a los enfermos? ¿Para resucitar a los muertos? ¿Tiene Cristo poder sobre la tempestad y las olas? ¿Sí o no? ¿Tiene Cristo poder sobre los demonios? ¿Tiene Cristo poder para perdonar pecados? ¿Tiene Cristo poder para enseñar? ¿Sí o no? Entonces, si Cristo tiene poder para todo, usted puede confiarle sus problemas a Cristo. El que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos de ustedes son padres o madres y tienen hijos? ¿Se pueden poner en pie conmigo? No es posible criar a nuestros hijos sin la dirección de Jesús. No es posible que nuestros hijos sean lo que deben ser sin la dirección de Jesús. Es imposible guiar una familia sin la dirección de Jesús. ¿Quién fue que dijo, sin mí nada podéis hacer? Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. Bueno, en realidad las damas fueron las que tuvieron los niños, ¿no? Así, pero nosotros somos los padres. Queremos orar por los padres y las madres. Pero ya, ¿cuál es la pregunta? ¿Se atreve usted a romper su agenda y a aceptar la agenda de Jesús? Lo que Él quiera para usted y para su familia. ¿Se atreve o no se atreve? Yo le voy a pedir lo siguiente. Yo quiero orar con usted, pero escuche mi pregunta, por favor. No lo haga porque fulano lo hizo. No. Yo quiero que usted lo haga porque usted lo decidió. La pregunta es, ¿te atreves hoy a romper tu agenda y a seguir la agenda que Cristo quiera para tu vida y guiar la familia conforme a los principios establecidos por Cristo? Si usted dice que sí, que se atreve a romper con todo para seguir exactamente lo que Cristo quiere, entonces yo le voy a pedir que pase al frente conmigo. Solamente si usted se atreve a tomar esa decisión fuerte. Desde hoy rompo mi agenda y voy a seguir la agenda de Cristo en la crianza de mis hijos. Y voy a creer en Cristo para que todo el poder que Cristo tenga venga a mi vida y a mi familia y rompa todas estas cadenas, todos estos problemas y todas estas cosas que el diablo ha hecho. Voy a confiarle a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, todo mi ser, a mi Señor Jesús. Desde hoy decido vivir para la gloria de Dios. Desde hoy acepto vivir como dice Cristo. Si no hay espacio abajo, suba arriba conmigo, por favor. Si usted es padre o madre, hoy es el día de vivir, empezar a vivir para la gloria de Cristo. Hace algunos años me casé con mi esposa. Ya tenemos 30 años juntos y tenemos 20 y tantos años de casado. Este año cumplimos los 25 años de casado. El año pasado, ahora cumpliremos 26. Y hemos tomado la decisión desde que éramos novios, seguimos siendo novios, pero desde que empezamos las relaciones, tomamos la decisión de vivir para la gloria de Cristo. Josué 24:15, ¿qué cosa dice? Pero yo y mi casa, si usted repite eso, si usted está dispuesto a romper lo que sea para aceptar lo que Cristo diga, le garantizo que Cristo dice, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es el problema? Cristo es la solución. No importa cuál sea el problema. Si usted verdaderamente toma esta decisión hoy y la mantiene firme, levante la mano conmigo. En cualquier lugar del mundo que usted esté, a través de la radio, la internet o la televisión, querido, querida, si usted toma la decisión hoy de colocarse del lado de Cristo, levante la mano conmigo también. Desde hoy le damos a Cristo derecho legal, todo el derecho sobre nuestra vida. Hoy entregamos nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia, todo nuestro ser a Cristo, para que Él haga su voluntad en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Querido Padre Celestial, levantamos la mano para darle todo derecho sobre nuestra vida. Olvidemos el pasado, Señor, comencemos hoy. Rompemos nuestras agendas, nos sometemos a la agenda suya. Que la belleza del Evangelio de Marcos sea una realidad de nuestra vida. Que ese Cristo Todopoderoso reine en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Que Cristo manifieste su poder en nuestro favor. Y ya sea, Señor, falta de aprendizaje, enséñenos. Si hay problema de pecado, perdónenos. Si hay tormentas que nos amenazan, cálmelas, Señor. Si hay demonios que nos atacan, repréndalos.
Dios, si la muerte nos asalta, repréndala también. Lávenos con la sangre de su Hijo y libérenos de toda enfermedad. Jesús, usted es todopoderoso. Para usted nada es imposible. Aún los muertos usted los resucita. ¿Cuánto más una enfermedad? No sabemos cuántos o cuántas están sufriendo, padeciendo de enfermedades terminales. Pero verdaderamente la enfermedad terminal es usted, porque usted acaba con la enfermedad. Acabe y termine con todo derecho del diablo sobre nuestras vidas. Denos vida y salud para servirle a usted. Y desde hoy en adelante, Señor, nos entregamos en sus manos, aceptamos su voluntad y queremos ser sus hijos e hijas para vivir vidas que glorifiquen su nombre. Bendecimos, alabamos y glorificamos su nombre, Padre Celestial, y nos atrevemos a decir: Abba, Padre, bendito sea su nombre. Dios, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.